Bienvenidos a Vivir el Nacer a cada instante, y hoy quiero hacer una lectura sobre estas personas que nos hacen daño y luego pues vienen a pedirnos perdón o si, bueno, sobre todo con que sea del vínculo familiar, da igual sea madre, padre, hermanos, primos, da igual, ¿no? Pero saber cómo podemos diferenciar, ¿no? Si realmente va a valer la pena y es verdadero lo que nos está diciendo y es un perdón sincero, o al final va a seguir siendo lo mismo y realmente vale la pena tener un contacto con esa persona, sea el familiar que sea. Porque bueno, sabemos que las pruebas de la vida, ¿no? Nos lo suelen poner más pues eso con familiares, porque no es tan fácil cortar el vínculo. O sea, cuando hablamos de la espiritualidad siempre decimos, ¿no? que hay que ser justos, pero también querernos a nosotros mismos, y cuando hay cosas que no nos gustan, si hay que cerrar esos vínculos, se cierran, sea quien sea, ¿no? Pero claro, entiendo que cuando son vínculos familiares, pues es mucho más difícil, ¿no? Y siempre te quedas con esa cosa de, ¿y si esta vez lo decía en serio y estaba arrepentido? ¿Y si? Entonces, vamos a hacer la pregunta al tarot, ¿no? ¿Cómo podemos identificar realmente si esa persona nos está diciendo la verdad, ¿no? ¿Qué podemos ver que nos diferencie si realmente vale la pena dar una oportunidad o es mejor cerrar completamente las puertas, aunque sea un familiar muy cercano? Así que bueno, vamos a empezar con el tarot. Y voy a sacar dos más. Bueno, tiene que ser de ese mazo. Salió disparado. Vamos a ver. Esto. Esta. Wow. Bueno, hoy os voy a dar una pincelada antes de irme a canalizar toda la tirada, pero ya de entrada os digo, porque sale los amantes. En los amantes no solo es relación, por ejemplo, de pareja, es ya relaciones, ¿no? Relaciones familiares, relaciones, vínculos intensos, fuertes.
Y está el 10 de copas, que nos habla también pues eso de la familia, ¿no? De celebración, de la comunidad. Pero como veis, aquí tenemos la torre y la justicia. Bueno, aquí ya nos está hablando directamente de pues ese amor profundo, ¿no? Que tiene que haber para que realmente ese perdón sea verdadero. Si no, es muy difícil, ¿no? Así que bueno, y bueno, nos habla también de una transformación. La muerte, o sea, la torre siempre es transformación, ¿no? Que sí que es verdad que si tienes algún enfrentamiento con algún familiar, pues va a ser como una torre. Cuando decimos cosas entre unos y otros que nos duelen, pues va a haber un cambio en esa relación de golpe, ¿no? Y la torre nos habla de ese derrumbamiento, boom, sin esperar, ¿no? Y luego vamos a ir hablando de toda la tirada, pero me voy a ir a canalizar también a ver qué más nos sugieren con todo esto, pero para poner ahí un poquito de más o menos lo que ya estaba viendo, ¿vale? Ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta y nada, me he apuntado todo porque hay cosas que creo que son importantes también y para que no se me vaya pasando. Ha estado muy interesante la canalización porque me han hablado tanto realmente por lo que estábamos preguntando, ¿no? Que cuando tenemos que realmente vale la pena perdonar a esa persona y seguir teniendo contacto o perdonar porque la energía fluya, ¿no? Pero cada uno en su lugar, que sí que es verdad que aquí estamos hablando de perdonar a la persona que realmente merezca la pena, ¿no? Esos vínculos fuertes familiares que ni contigo ni sin ti. Pero también me han dado respuesta pues a todo global al final. Entonces creo que es muy interesante. Primero de todo, nos vamos a dar cuenta cuando una persona realmente de la familia, del vínculo que sea, realmente quiere entablar una relación bonita con nosotros. Primero porque tiene que haber esa conversación, eso ya no es canalizado, eso es algo obvio, ¿no? Hay que haber una conversación y que te escuche y entienda por pues, lo que te ha sentado mal o lo que no te ha gustado, ¿no? Y entonces, claro, justamente lo que me mostraron era, me muestran a veces, muchas veces, la filosofía del tarot, ¿no? Es porque saben que así yo voy a descifrar bien lo que me quieren decir. Entonces, lo que me han mostrado primero ha sido la carta del colgado. ¿Qué quiere decir el colgado? Esa paciencia, esa espera. Realmente la persona que valga la pena de que después de todo lo sucedido haya pasado lo que haya pasado entre vosotros, que realmente valga la pena perdonar, va a ser esa persona que tú vas a necesitar tu tiempo de protegerte, de irte, de conocer realmente esas heridas, de sanar, y va a tener esa espera, no va a forzar que la relación sea como quiera, a su beneficio, sino va a entender la situación, se va a hacer cargo, que ha hecho cosas que no estaban bien y que ahora no puede forzar la relación, tiene que esperar. Y sobre todo me mostraron también el nudo de bruja. El nudo de bruja, el significado esotérico del nudo de bruja, pues es esa protección, ¿no? Y también, bueno, simboliza como... Ay, lo tengo, espérate, que me los había quitado. Un momento, espérate, ahora os lo enseño, ¿no? A quien no sepa lo que es el nudo de bruja. El nudo de bruja, pues tiene todo esto que representa como unos lazos, ¿no? Como esos nudos protectores. Entonces aquí, como nos lo están mostrando, pues es realmente una persona con que tenéis un lazo kármico, hay ahí una atadura,
Entonces, hay que averiguar también de dónde provienen esas heridas. Veía también como esa luz lila, ¿no? La luz lila, lo he dicho ya muchas veces, no es luz, es la energía lila, representa esa transmutación, ese cambio de energía, limpieza. Entonces es también tener ese espacio para nosotros, para poder liberarnos de todas esas heridas, encontrar en nuestro interior, claro, si estamos hablando de algo kármico con una persona familiar nuestra, aunque os queráis mucho los dos, pero hay algo kármico que tenéis que solucionar, es importante tener ese proceso de búsqueda interior para ver qué es lo que, pues esas heridas emocionales que podéis llevar uno y otro, porque al final es un aprendizaje mutuo entre los dos. Esa persona te va a enseñar algo a ti y tú le vas a enseñar algo a esa persona. Entonces, sobre todo, me hablaba mucho de parar, de buscar en tu interior y el nudo de bruja también es esa protección. Sobre todo, cuidarte mucho a ti. No perdonar simplemente porque os queréis y forzarlo rápido, ni por un lado ni por el otro, porque tiene que haber un perdón sincero, de verdad, de corazón. Entonces, hasta que no estés preparada y te sientas segura y haya, pues lo que hablaba con la energía lila, ¿no? Haya habido esa transmutación, ese cambio. Luego me mostraban como la energía amarilla. La energía amarilla nos habla también, pues como la energía del sol, ¿no? De ese éxito, de ver con claridad. Nos habla también de la energía del plexo solares, creo que sí. No sé si lo estoy diciendo bien ahora. Bueno, pues lo que es el poder personal, ¿no? Y tener esa claridad mental. Porque a veces cuando es de un ser querido, sí, el plexo solar, cuando es de un ser querido, la autoestima a veces también nos perdemos, ¿no? Sobre todo, claro, cuando es alguien que queremos mucho, pero hay ese conflicto, aunque estemos enfadados con esa persona, nos sentimos perdidos y no tenemos claro que sí, que no. Entonces es eso también, cambiar esa energía, hacer esa transformación hasta poder tener las cosas claras, verlo todo con esa claridad. Y bueno, luego lo que vi también fue como raíces, las raíces del árbol. Entonces, ¿eso que nos puede estar indicando? Os lo voy a leer, ¿no? Porque lo he buscado, lo de las raíces. Y es, un árbol no puede crecer alto y dar frutos sin raíces fuertes. Espiritualmente, perdonar significa nutrirte del pasado en lugar de dejar que te marchites para seguir creciendo. Al final es eso. Por eso os digo que han hablado de las dos opciones. Perdonar, nos están diciendo que debemos perdonar siempre. Por eso. Porque si no, no creceríamos con esa fuerza y esa vitalidad. ¿Por qué? Porque estaríamos estancados en el dolor, en la rabia y en la ira. Entonces, independientemente que esa persona siga en tu vida, es importante perdonarla. Pero lo que me han dejado claro, ¿cómo identificar qué persona realmente vale la pena? Pues esa es directamente la carta del colgado. La persona que realmente valga la pena que siga en tu vida va a ser la persona que va a comprender que necesitas alejarte, que necesitas sanar, tener tu tiempo, y cuando tú decidas y en el momento que tú decidas, irás retomando todo poco a poco, pero con tus tiempos. Cuando tú veas que esa persona respeta todo eso, te darás cuenta que esa persona vale la pena perdonar. Si la persona que tú le pides tu tiempo, que necesitas alejarte, que necesitas espacio,
no te lo da. Tiene que ser como ella quiera el perdón. Y la tienes que perdonar sí o sí, porque es alguien importante de la familia. Y lo que suelen decir, ¿no? Pero eso a una de esto, o a una hermana, o a un tal, no. Hay que perdonar porque eso no se puede estar así. No, ya te estás dando cuenta que te está atando a lo que ella quiere, a que lo que ella siente. No está respetando en ningún momento tu dolor. Ojo, que también es recíproco. Al revés también hay que entenderlo. Cuando nosotros dañamos, también tenemos que tener en cuenta el no de la otra persona y saber respetarlo si realmente queremos tener un vínculo sano con esa persona. Porque debemos saber que la hemos dañado y que las heridas no se sanan de un día para el otro. Entonces, eso es lo que me ha quedado más claro. O sea, yo lo que daría más fuerza es este, ¿no? El colgado, que me lo han mostrado claramente, ¿no? En la canalización, ver el colgado. O sea, al final es la paciencia que te va a demostrar esa persona, el cómo va a hacer que igualmente te sientas protegido, querido, no va a juzgar cómo actúes aunque te alejes. Y bueno, ahora vamos a ir mirando todo lo que nos dice la tirada, que ya os di un poquito de lo que significaba al principio. Y bueno, pues al final nos habla también de lo mismo. O sea, el 4 de espadas es esa meditación, ese parón de buscar en tu interior, a tus adentros. Y el 8 de copas nos habla de lo mismo, saber alejarse en el momento que toca, ¿no? A veces hay que marchar porque si no nos veríamos atrapados en nuestras emociones. Y hasta que no vayamos consiguiendo esa templanza, esa claridad mental, no quitar esa venda, no vamos a poder perdonar. Una vez sanado todo eso, pues aquí, por ejemplo, nos sale el paje de pentáculos, nos habla, aquí sería pues eso, nuevos proyectos, con éxito, pues aquí hablando de la familia, pues es como una nueva relación, ¿sabes? Hacer un cambio de cómo relacionáis después de ese parón y de tener que alejaros. Y al final ese cambio, porque la torre también nos habla de lo mismo, ¿no? Lo que os dije ya en el principio, en el inciso de al principio del vídeo. Nos habla de un derrumbe de golpe, ¿no? Viene la tormenta, viene ese enfado, salen todas las heridas emocionales y caéis a lo más profundo de vuestro interior. Tanto uno como el otro, porque mutuamente os queréis, pero no comprendéis la situación que estáis pasando. Entonces es momento, pues eso, de alejarse, de marcharse, de buscar en tu interior y luego cuando ya vaya saliendo el sol y haya esa claridad, esa luz, esa energía amarilla, ¿no? que veía yo también en canalización, que vayas y consiguiendo tu poder personal también. Porque es lo que digo, las heridas emocionales nos hacen perder también nuestra autoestima, tenemos que también coger ese poder personal, esa autoestima, ver las cosas desde otra perspectiva, con otra claridad, para que al final pues lo veamos todo con otros ojos, con otra luz. Y bueno, aquí el rey de copas, el rey de pentáculos. El rey de pentáculos es esa persona que, bueno, pues ha tenido éxito, lo ha conseguido todo. Se ha hecho al final un gran guía pues aquí lo pondríamos aquí sería como un gran manifestador, ¿no? El rey de pentáculos, que tiene abundancia. La abundancia no es solo material, o sea, de dinero. La abundancia puede ser también, pues, de quererte a ti mismo, de encontrar todo. Aquí lo vería yo, me resuena mucho, que sé que no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo vería como el yin y el yang, ¿no? Porque el agua me lleva a esa intuición, a esa profundidad, a esa oscuridad. Y
el pentáculo, ¿no? La moneda me recuerda a esa luz, ¿no? El poder de manifestación, ese sol, pues sería como ese equilibrio entre esas emociones que te han llevado a lo más profundo, ¿no? Y conseguir, al final, cuando vamos a lo más profundo y aprendemos realmente de nuestras heridas emocionales, vamos a resurgir de ahí como el ave fénix, ¿no? Y vamos a poder equilibrar, pues, esa autoridad, querernos a nosotros mismos, empoderarnos como el rey de pentáculos, pero también con esa intuición, con esa sabiduría, con esa compasión. Y sería eso, ¿no? Juntar a estos dos reyes, tanto el de copas como el de pentáculos en eso. Equilibrarnos completamente. Hasta que no lleguemos a este equilibrio, no vamos a poder tener una relación que sea justa para ambos, que haya justicia para ambos, que los dos lleguéis a un acuerdo, que estéis a gusto los dos en el conflicto, tanto sea lo que hemos dicho, da igual, con el familiar que sea, ¿no? Pero que lleguéis a ese acuerdo de estar a gusto los dos y sin invadir el terreno del uno ni del otro, pero hasta que no llegue esto, yo me quedaría con estas dos. Hasta que no llegue esto, es imposible avanzar. Y sobre todo, en todo este proceso, muchísima templanza, muchísima calma. Y cuando hay algo que tengáis que decir, decirlo siempre desde esa templanza, con la calma. Y eso no quiere decir que te tengas que callar. Pero si tú a una persona, algo que ya sabes que le va a doler, encima se lo dices gritando, de malas maneras, de malas formas, va a ser muy difícil que os podáis entender. Entonces, para un conflicto así, con dos personas que realmente se quieren, que estáis como atados, no podéis el uno sin el otro, hay que haber una templanza, mucha templanza a decir las cosas y mucha calma. Bueno, voy a usar también este tarot, a ver qué más nos dice. Me gusta a veces mezclar varios tarots. Vale. Voy a sacar dos más. Vale, esta que ha saltado. Y han caído dos ahí en el suelo. Voy a coger una de ellas. Aquí sentada. Esta de aquí. El emperador. Vale, pues aquí ya nos están hablando muy claro, ¿no? Aquí tenemos el 5 de espadas y nos habla de, o sea, darte por vencido ya, ¿no? Soltar esas espadas de guerra, estar ya con esa tranquilidad, ¿no? De suelta ya y bueno, pues cuando estamos también en ese proceso de duelo, pues viene también ese 4 de copas, ¿no? O cuando has discutido con alguien, con algún familiar, pues al final esto hay que soltarlo también, no nos lleva a nada. Porque estás batallando con una persona que quieres y luego te quedas sin ganas de nada, apático, triste. Porque es eso, ahí es el nudo. No el nudo de bruja, ¿no? Pero como esos lazos que ni contigo ni sin ti. Entonces estar peleando continuamente con esa persona es un desgaste emocional ni para ti ni para esa persona, ¿no? Entonces hay que ser como el rey de espadas, claros
directos, marcar esos límites y como el emperador, ¿no? Ser tu propio líder, empoderarte, marcando esos límites y no hace falta estar discutiendo continuamente. Oye, esto a mí así no me gusta. Soy claro, lo digo. Si realmente la persona te quiere, va a respetar esos límites. Va a respetar y sobre todo es eso, empoderarte tú mismo, coger esa fuerza de decir, no aguanto, no tengo por qué aguantar esto si a mí no me gusta. Yo no es que no quiera tener relación contigo, pero la quiero tener también a mi manera. Y si me quieres, vas a respetar las cosas que a mí me duelen y no me gustan. Y empoderarte totalmente en tu trono. Y ser claro y directo y no aguantar. Vale, a ver las semillas estelares que nos dicen. Vale, una se giró. Voy a coger otra más de este. Y luego el oráculo de las energías. Ya este. Vale. Bueno, esta me recuerda muchísimo al Yin y Yang, lo que hemos estado hablando con... ¿Dónde está el muchacho? El rey de pentáculos y el rey de copas. O sea, me resuena mucho a esto, ¿no? Ese equilibrio para llegar a tu sol, a tu luz y empoderarte, como os hablaba el emperador, ¿no? De todas maneras, en esta quiero extenderme más y ahora buscaremos el significado bien en el librito. Vale, crear, no seguir, forjar un camino nuevo, ser el líder que te hubiese gustado ser. Aquí es completamente lo que nos hablaba la carta del emperador, ¿no? Forjar tu camino, que sea como ser tú tu propio líder de tu vida, de cómo quieras llevar esa relación y cómo te gustaría relacionarte con esa persona a partir de, bueno, pues todo lo que ha habido. No estar siguiendo lo que la otra persona quiera, sino lo que tú sientas que estás a gusto. Visión panorámica, la energía de Pleiades, visionario, ideas inspiradas. Aquí al final cogería yo el mensaje más visión panorámica, ¿no? Tener pues es otra visión con otras perspectivas, porque al final para que dos también hayan discutido, habrá cosas que tú también tienes que verlo desde otro lado, porque a lo mejor también hay heridas tuyas profundas emocionales que la otra persona sin querer toca sin querer y tú saltas ahí como pero también tienes que buscar y entenderte a ti y decir, vale, esto sí es mi responsabilidad también, ¿no? Entonces tener también esa visión de que no todo es culpa de la otra persona. Eso también es muy importante. Así que voy a buscar el significado de esta, que me da muchísimo interés. Es la que más me llama. Quiero profundizar más en lo que nos dice el libro. Vale, pues ya lo tengo aquí y os voy a ir leyendo lo que pone, ¿vale? El Ecuador, equidad. Encuentra el equilibrio en tu vida. La igualdad entre las personas es un objetivo digno. Lo mereces. No te compares con los demás, ya que es una acción inútil, que solo conduce a la infelicidad.
puede existir un término medio. Las reacciones extremas no tienen por qué darse todo el tiempo. El ecuador es la línea imaginaria que pasa por el punto central de cualquier cuerpo esférico o planeta, incluida la Tierra. Está ubicado en el punto medio entre los polos geográficos. En nuestro planeta, la línea ecuatorial tiene una longitud de unos 40.075 kilómetros, de los cuales el 78,8% se encuentra sobre el agua y el 21,2% sobre la tierra. Además, el Ecuador ayuda a la navegación y a la cartografía, ya que es la línea principal de latitud. Nuestro planeta Tierra se abomba un poco en el Ecuador. El diámetro medio de la Tierra es de 12.750 kilómetros, pero el diámetro en el Ecuador es unos 43 kilómetros mayor que los polos. Debido a la falta de inclinación, la temperatura en el Ecuador apenas varía con las estaciones, sino que se mantiene en un equilibrio bastante constante. Al final, después de todo este rollo que nos han soltado, sobre todo es eso, es ese equilibrio. También yo pondría pues esa línea, ¿no?, imaginaria, como el Ecuador, ¿no?, esa línea, marcar esos límites, ¿sabes? Poner tus límites y mantenerte siempre pues en ese equilibrio del yin y el yang, como decíamos, ¿no? De conocerte a ti mismo, de valorarte. Si al final no te quieres a ti mismo, también es muy difícil entablar relaciones más sólidas con otra persona de la familia. ¿Por qué? Porque a veces sin querer la confianza, como decimos, a veces da asco. Y te pueden decir alguna cosa con la confianza, como decimos, que si tú no estás fuerte o empoderado, te quieres a ti mismo, tanto la familia, ¿no?, como gente externa, ¿no?, pues es lo que te lleva a desequilibrarte otra vez, ¿no?, a estar infeliz, como nos decía aquí, ¿no? Que no te compares tampoco con nadie, que seas eso, tu líder de ti mismo, que te equilibres y bueno, pues es básicamente todo lo que hemos ido diciendo en toda la lectura, ¿no? Al final es eso, llegar a tu sol, a tu éxito, a tu claridad. Pero no va a llegar eso sin marcar esos límites y sobre todo, pues hoy nos han dado un punto muy reflexivo de quién vale la pena que esté en tu vida y quién no. Porque a veces, claro, si nos sentimos culpables de cerrar la puerta completamente, ¿no?, lo vamos a poner, ¿no?, a un padre o a un hermano, de cerrarle las puertas completamente. Pero claro, si esas personas no respetan tus límites, no tiene que ser todo a su manera y no entienden, no dan más de sí, como se puede decir, al final eso te va a llevar a ti a estar en un desequilibrio y estar aguantando cosas que no. Y entonces en esos casos es necesario, pues sí, cerrar puertas, sea quien sea. Pero si ves que tienen esa paciencia, quieren entenderte, aunque no estén tampoco de acuerdo. Fíjate lo que es fuerte también, ¿no? Eso me ha venido ahora de golpe y es así, es la verdad. No hace falta estar de acuerdo en todo, pero sí es importante el respeto y en todas las relaciones. Yo puedo tener mi forma de pensar y entender que la otra persona piensa completamente diferente, pero yo le respeto y ella me respeta. Eso es lo básico, lo importante. Y sobre todo eso, las personas que realmente valgan la pena, pues van a dejar tu espacio, que sanes tus heridas, ¿no? Me viene como esos gatitos cuando se lamen sus heridas, ¿no? Que están en un rincón tranquilos, escuchándose a sí mismos, lamiendo sus heridas, ¿no? Pues igual, es lo básico. Así que nada, creo que la lectura ha sido muy bonita y a mí misma también me aporta mucha claridad, porque yo estos días también tenía como esas dudas, ¿no? ¿Cuándo es importante realmente
sí, hablamos siempre de marcar esos límites y cortar lazos, pero también es importante saber cuándo tampoco es necesario, ¿no? Cortar esos lazos. ¿Qué hay que hacer en esas ocasiones? Entonces yo creo que ha sido una lectura que nos han aclarado mucho los dos tipos de relaciones, las que sí que es verdad que hay que cortar cabezas rápido o las que también hay que tener esa templanza y esa paciencia para, bueno, poquito a poquito ir evolucionando en la relación y, bueno, a lo mejor no es la típica relación que debería ser, pero siendo justos entre uno y otro, pues lo vais a poder llevar, porque a veces también es muy duro, ¿no? Cerrar la puerta a alguien que también quieres, porque no podemos negar que cuando es familia, aunque no nos entendamos, nos discutamos y estén muchas veces hasta las narices, hay ese vínculo de amor, simplemente por el árbol ese genealógico que nos ata, ¿no? Así que, bueno, pues nada, un besito y espero que os haya gustado mucho la lectura. Hasta la próxima.